Muy buenos días. Creo que aquí los saludé prácticamente a todos, pero también buenos días a quienes están en sus casas, o quizás no en sus casas, están detrás de una pantalla en alguna parte de Chile o fuera de Chile. Así que un gusto poder nuevamente reunirnos aquí. Hace ya varias semanas que no veníamos nosotros en forma presencial y sin duda un privilegio poder compartir la palabra de nuestro Señor. Hace creo que 2 años en las reuniones de matrimonio tomamos el tema sobre la música del matrimonio y tomamos temas relacionados con matrimonio con lo que podemos aprender de la música. Y también pensaba en la vida cristiana en sí, está muy relacionada con la música y podemos tomar muchos ejemplos. Uno de ellos es que algo importante, dentro de lo poco que sé yo de música, aquí hay varios expertos, pero es importante que cuando se toca en grupo, distintos instrumentos, tienen que tocar en un mismo tono. Ya me ha pasado a mí que practico una canción que tenemos para el domingo y tocando solo suena bien, pero llego acá y no encaja. Ah, es que está en otro tono. Y hay que ajustarse al tono que corresponde. Generalmente manda el que canta, ¿cierto? O en el caso de una sinfonía, bueno, los instrumentos principales, se define un tono. Y si uno está en otro tono, va a desentonar, ¿cierto? Y a veces la vida cristiana es así. Nos sentimos como no estamos en sintonía con el mundo, estamos en otro tono. Nosotros estamos en el tono correcto del director, de Dios, ¿cierto? Pero vemos un mundo loco en que lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Y como dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Para el mundo el pensar en la Biblia es una locura, ¿cierto? Pero hay algo que nos hace que no podemos estar en sintonía. No nos agradan las mismas cosas del mundo. El mundo va por un lado y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos ir por otro lado, por el camino angosto. En el campamento, no recuerdo con quién conversaba, quizás con algunos de ustedes, entre todas esas ricas conversas que se dan en ese tiempo en Caburga, comentábamos un poco de esto, que uno se puede encontrar con una persona, un cristiano, que no conoce de otra parte del mundo, si no tenemos una diferencia del idioma, y a pesar de no conocernos y tener culturas totalmente distintas, podemos empezar a conversar y al tiro tenemos una sintonía, algo especial que nos puede unir, ¿cierto? Por otro lado, cuando leemos la Biblia, hay partes que podemos decir son muy complejas. Cuando vemos y podemos escuchar teólogos que estudian y pueden ser muy conocedores de la historia bíblica y conocer en detalle cosas, pero podemos entender lo que Dios quiere decirnos. ¿Por qué? Porque hay algo especial que nos permite que entendamos lo que Él quiere hablarnos. Lo mismo que hoy en día, mi confianza no está en que yo pueda presentar mejor o de peor manera, sino que es el Espíritu Santo que tiene que ir confirmando, ir dando a entender lo que tiene para hoy nosotros. Y es lo que quiero hoy en día hablar sobre el Espíritu Santo. No es una fuerza interna que tengamos, no es la conciencia, una voz interior como la conciencia, sino que es nada más ni nada menos que la tercera persona de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. El hombre ha tratado siempre de como meter a Dios en un tubo de ensayo. Incluso hace unas semanas podíamos escuchar barbaridades como que Dios quebranta los derechos humanos y tiene el ser humano el descaro todavía de ofender de esa manera a Dios. ¿Por qué? Porque algo le incomoda. Más aún, entender la Trinidad de Dios es mucho más difícil, ¿cierto? Pero así es. Y no podemos entender o tratar de achicar a Dios
a nuestro raciocinio humano que es tan limitado. Y en esta imagen que puse aquí, vemos justamente actuando la Trinidad. Jesús, el Hijo, siendo bautizado, y cuando Él es bautizado, ¿qué es lo que sucede? Una voz, la voz del Padre hablando desde el cielo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, mi Hijo amado. Y vemos el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre Jesús. Vemos ahí actuando la Trinidad. Ahora, ¿cuándo? Obviamente existe el Espíritu Santo, al ser la tercera persona, desde siempre, es Dios. En el Antiguo Testamento aparece. Quizás pensamos a veces, no, llegó solo en el Nuevo Testamento. No, siempre existió. Y si ustedes buscan en sus Biblias, en una concordancia, la palabra espíritu con mayúscula, porque cada vez que aparece espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Y el espíritu con minúscula, el espíritu que tenemos nosotros como seres humanos. Pero en el Antiguo Testamento aparece textual en muchas partes, diciendo: y el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl, vino sobre David, vino sobre Sansón, vino sobre Gedeón, y así una y otra vez venía en forma puntual el Espíritu Santo sobre una persona y lo usaba de gran manera. En el Nuevo Testamento vemos ya como cuando estaban reunidos esos 120 creyentes, entre ellos los apóstoles, adorando y alabando al Señor, entonces es que desciende el Espíritu Santo y vemos esas imágenes con las llamas de fuego sobre sus cabezas y reciben ese poder del Espíritu Santo con el cual empieza a moverse la iglesia, empieza a haber un movimiento a pesar de toda la persecución que tenían en ese momento. No había cosa que pudiera parar el Evangelio de Cristo, porque estaba con ellos el Espíritu Santo. Y hoy día vamos a ver 5 obras del Espíritu Santo que muchas veces es mal interpretado, mal usado en las iglesias y nos lleva a un error. Vamos a ver 5 obras principales del Espíritu Santo hoy en día. La primera, convence de pecado. Vamos a ir a leer en Juan, capítulo 16. Versículos 7 y 8. Ahí aparece como la parte principal, pero voy a leer los versículos completos. Juan 16, versículos 7 y 8. Dice Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Interesante como Jesús dice: les conviene que yo me vaya, porque así yo les enviaré al Espíritu Santo, que nos convencerá al mundo de pecado. Y es lo principal, por eso lo puse como número 1, convencernos de pecado. Algo que lamentablemente en muchas iglesias modernas dejan como de predicar sobre el pecado, porque es algo que incomoda. Que a uno digan: tú estás equivocado, estás en un error, estás en un pecado. Le incomoda a uno que le digan algo que no está bien. Pero es lo principal. El Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Convencer es tratar de hacer entender a una persona, ¿no es cierto?, de entrar en razón de que algo está mal. Y debe ser así, porque si no me convenzo que soy un pecador, difícilmente me voy a arrepentir. Y si no me arrepiento, puedo vivir una vida de iglesia, de religión, pero no hacer más que eso y nunca voy a ser salvo, porque no me he arrepentido. Así que lo principal, que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y esto también está relacionado con ¿cuál es mi función? Muchas veces cuando pensamos en evangelizar, en hablar a otro, estamos tomando este rol, queremos convencer. Y no, nos equivocamos. Yo no voy a convencer. Ni siquiera el mismo apóstol Pablo decía que sus palabras no fueran las poderosas, sino que es el Espíritu Santo el que convence. Mi rol es hablar,
contarle a otros mi experiencia, enseñarle la Biblia, guiarlo al Señor. Pero solo el Espíritu Santo va a ser el que convence. Esa es la obra del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 3 también dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando a alguien les ha pasado quizás, uno puede hablar de Dios con otras personas, porque siempre se piensa, bueno, estamos hablando de un Dios, el Dios creador, y podemos, con personas incluso de religiones bien distintas, estar de acuerdo en muchas cosas, conversar sobre Dios. Pero cuando llegamos a la palabra Jesús, que es el Hijo de Dios, ahí se genera una barrera automáticamente. Solo puedo llamar a Jesús Señor cuando tengo el Espíritu Santo. Si no, no lo podemos hacer. Así que ese es el primer punto. El Espíritu Santo nos convence y debe llevarnos a los pies de la cruz de Cristo. Es lo principal. Y de ahí vienen los siguientes puntos. Si no tengo este primer punto, el resto de los 4 puntos, la verdad que están de más. Vamos al segundo punto. El Espíritu sella al creyente. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí nos muestra muy bien el orden en que van las cosas. El ser humano, y a veces quizás por equivocación, damos vuelta a las cosas, pero también relacionado con el mismo punto anterior, vemos el orden que nos marca la Biblia. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces fuisteis sellados. Vemos, ese es el orden. Oír, creer y ser sellados. Sabemos que la fe está por el oír la palabra. Si no oímos la palabra, ¿cómo vamos a conocerla? ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios, a acercarnos a su palabra? Pero tampoco sacamos nada con oírla, podemos leerla, pero si nunca creemos lo que está ahí, nunca le creemos a Dios, tampoco vamos a llegar a ningún lado. Entonces debemos oír. Una vez que oímos, el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores y que necesitamos de Cristo. Y habiendo creído en Cristo, entonces somos sellados por el Espíritu Santo. Recuerdo yo hace poquitito, en mi época de joven, o lolos como me dicen mis hijas, que ya no se ocupa esa palabra, ahí me dicen al tiro, ya está ahí, estás viejo. Pero bueno, hace un poquito, cuando era joven, algo más joven, soltero todavía, mi papá se dedicaba a la ganadería en el campo. Y una de las cosas, trabajamos siempre distintas cosas con los animales que hay que desparasitar, hay que tratar, distintas pestes que a veces hay, preocuparse de darles el alimento en invierno cuando no hay. Y una de esas cosas era sellarlos, marcarlos. Entonces mi papá tenía una pieza de fierro que tenía sus iniciales, el nombre y apellido, y esa se calentaba a fuego. Estando rojo, entonces se ponían una manga los animales y se debían marcar. Y salía un olor a pelo quemado, sí. Sin duda era un dolor para el animal en ese momento, pero era necesario. ¿Por qué? Principalmente cuando se acercaba la época del 18 de septiembre o finales de año, para el año nuevo, había mucho robo de animal. O a veces los cercos no están en las mejores condiciones y los animales se van a donde el vecino y se mezclan. Y entonces, ¿cómo lo reconocemos? ¿Cuál es el mío? No el de cacho, el negro, no, ese es mío. Veamos la marca. Mira, ahí está mi marca, está marcado. Ese es mío, ven para acá. Si ya fue carneado, ya no hay nada que hacer. Es saber que ese era mío. Pero bueno, la importancia de estar sellados. Ahora, obviamente esa marca había que repasarla, no sé, una vez al año, ya cuando se borraba, había que remarcarla. Pero así también Dios nos sella con su Espíritu Santo. Somos sellados, marcados. Este es mío, dice el Señor Jesús.
Una vez que creemos, Él puede decir, es mío, es mi propiedad. Él nos compró con su sangre preciosa. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio y nuestro espíritu, ahí vemos el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo con E mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, de que somos hijos de Dios. ¿Ven? Cuando somos sellados, tenemos el Espíritu de Dios y Él nos da a entender, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. No tenemos por qué andar por la vida, ¿seré salvo, no seré salvo? Uy, si viene el Señor capaz que no me lleve, ¿qué pasará? No tenemos por qué andar por ese temor. Si tengo ese temor, es porque quizás no he creído, porque no he sido sellado. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces podemos tener la certeza, la seguridad y la tranquilidad de que somos sus hijos. Una de las descripciones, definiciones que encontré, me encantó, de un muy conocido siervo de Dios que ya está en su presencia hace varios años, Adrian Rogers. Me encantó esta definición. Él dijo, el Espíritu Santo, si tuviéramos que definirlo, es como, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo defino? Podría entrar a un área teológica tan difícil, pero él sencillamente dijo, el Espíritu Santo es Cristo en el cristiano. Claro, pensamos, también le decimos a nuestros niños, tú tienes a Jesús cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Pero somos también el templo del Espíritu Santo. Bueno, tengo al Espíritu Santo, tengo a Jesús. El Espíritu Santo es Cristo en el cristiano. Vamos la tercera obra del Espíritu Santo. Nos consuela y nos acompaña. Vamos a ver en Juan, capítulo 14, versículos 16 al 18. Nuevamente Jesús hablando, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Vemos nuevamente la Trinidad. El Hijo rogando al Padre para que nos dé el Espíritu Santo. Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, vemos muchas cosas en estos dos versículos. Cuando dice que nos dará otro consolador. En el original se refiere a otro, pero de la misma clase. Podemos tomar como ejemplo, si yo me movilizo en vehículo, en un auto, al trabajo, y digo, voy a cambiar de movilización, ahora me voy a ir en bicicleta o en moto, como están haciendo algunos, ¿cierto? Cambio del auto a la moto, de 4 ruedas a 2 ruedas. Es otro medio de movilización, pero no es de la misma clase, es distinto. Pero si yo digo, voy a cambiar de auto, voy a seguir yendo en auto al trabajo, pero otro auto, es otro de la misma clase, ¿cierto? Esos dos otros se dan en el original del griego, y en este caso es otro de la misma clase. Jesús se va, sale de cena, vuelve con el Padre, pero viene otro de la misma clase, el Espíritu Santo. Y justamente después del versículo 17 nos habla de que el mundo no le ve, ni le conoce, pero nosotros lo conocemos. Ahí vemos por qué a veces podemos juzgar a una persona, pero hay que entender que está cegado, no puede ver más allá porque no conoce a Dios. Y tenemos que recordar cuando nosotros aún no le conocíamos, cuando estábamos en camino a perdición. Pero hay algo, un velo que se va cuando creemos en Cristo. Luego nos habla sobre el versículo 17, mora con vosotros y estará en vosotros. Este morar es tomar, es estar, es morar, tomar lugar en una persona. Pero también el morar tiene distintos significados. Nosotros siempre en los veranos vamos a Valdivia, estamos ahí una semana. El año pasado, por tema de la pandemia, estuvimos un mes en casa de mi hermana. Y por años vamos y nos quedamos en la casa de ella.
y nos hace sentir en su casa y nos sentimos como en casa, pero somos visita. Por mucho tiempo que podamos estar, semanas, luego regresamos a nuestra casa. No es nuestra casa, estamos de pasada. Sin embargo, este morar aquí del Espíritu Santo se refiere a morar permanentemente. No es que el Espíritu Santo viene, no me gustó, me voy. Cuando viene a nosotros, mora permanentemente, no de paso, no de visita. ¿Por qué dice Jesús que nos conviene? El Espíritu Santo nos va a consolar y va a estar continuamente con nosotros. Cuando murió Lázaro, un amigo cercano de Jesús, María y Marta, sus hermanas, quienes querían también mucho a Jesús, era alguien cercano, cuando los visitaba se quedaba en su casa. Cuando enfermó Lázaro, fueron y lo llamaron a buscar. Y Jesús demoró 2 días en llegar. Tenía un sentido, tenía un propósito él, que ellas no sabían. Pero cuando llegó, ya había fallecido Lázaro. Y Marta entonces le reclama a Jesús en su natural pena, tristeza, le reclama, pero Jesús, hubieras llegado antes, llegaste tarde, Jesús, le dice, en el fondo. Hubieras llegado antes, pero bueno, sabemos que Dios tenía un propósito y lo resucita. Pero Jesús no podía estar en 2 partes. Como humano que Él era, no podía estar en un lado y en otro lado sanando a Lázaro. Ahora que tenemos al Espíritu Santo, cuando creemos en Cristo, entonces Él está continuamente con nosotros, aquí, con nuestros hermanos que están en otros países. Donde estén, puede estar, porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y nos acompaña en nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras enfermedades. Está siempre, continuamente con nosotros. Vamos al 4.º punto. Nos guía y lleva a la verdad. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el siguiente también, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Vemos como Jesús está anunciando en este sentido la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Él nos guiará a toda la verdad. Por eso es tan importante cuando leemos la Biblia. Muchos empiezan a cuestionar distintas versiones, no que tiene que ser la Reina Valera, no que tiene que la NBI, que estamos llenos de versiones, ¿cierto? Y algunas sin duda son mejores que otras. Pero ninguna nos va a servir si no lo leemos a la luz del Espíritu Santo. Porque el tema de vocabulario, es algo tan a veces personal, depende de mi experiencia. Podemos leer la misma versión y siempre lo hacemos aquí en Reina Valera. Pero una misma palabra, y para quienes son de otro país, más aún pueden entender. Una misma palabra significa una cosa en Colombia y algo muy distinto puede significar aquí en Chile. O incluso dentro de mi misma familia, una palabra para mí puede tener un significado distinto por mi experiencia de vida. Y la puedo interpretar de otra manera distinta. Entonces, al final lo que queremos es que Dios nos dé a entender lo que Él quiere. ¿Qué es lo que trató de decir, en este caso Juan, ¿no es cierto?, o Jesús en el Evangelio de Juan, hace 2000 años? ¿Cómo podemos comprender lo que Él quería decir en ese momento y hacerlo nuestro? No lo podemos hacer con el raciocinio. Debemos estudiar, escudriñar la palabra. Pero si no lo hacemos con el Espíritu Santo en medio, por eso hay teólogos expertos en exégesis y no sé cuánta cosa para estudiar la Biblia, pero que nunca han tenido un encuentro con Cristo. Y al final es palabra vacía. Nos guía y nos lleva a la verdad. Qué importante es este punto hoy en día, donde hay tanta doctrina falsa
en medio de las iglesias cristianas, supuestamente evangélicas, cómo se han desviado. Y a veces un pequeño desvío en este punto termina muy alejado después de un tiempo. ¿Cómo tomamos las decisiones en nuestras vidas? Día a día, sin duda, tenemos decisiones que hacemos en nuestra rutina diaria, pero hay decisiones importantes y todos en la vida nos enfrentamos a decisiones cruciales que marcan nuestra vida, nuestro futuro. Y muchas veces cuando analizamos quizás hacia atrás, ¿por qué estoy tan mal en un aspecto? Miro hacia atrás, bueno, aquí tomé una mala decisión. Decisiones que muchas veces traen consecuencias que no las podemos sacar y tenemos que vivir con ellas el resto de nuestras vidas. Qué importante en esas decisiones importantes, tomarlas a la luz de la palabra, ¿no es cierto? Que es nuestra lumbrera, nuestro camino. Dios quiere guiarnos, pero debemos aceptarlo, debemos entregarnos a Él y debemos ser guiados por su Espíritu Santo. Ser guiados no a lo que a mí me convenga, sino a lo que Él sabe de antemano que es mejor para mí. A veces no lo vemos. Creemos de que va por aquí la cosa, ¿no es cierto? Como dice el Salmo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Suena bonito de esa manera. Bien, Señor, yo tengo esto planificado, quiero que tú me acompañes, y tu palabra dice que tú harás. Así que algunos casi ordenan, te ordeno de que tú hagas conforme a lo que yo quiero. Y ahí cometemos el error. ¿Por qué? Versículo previo dice, deleitarnos en Él. Deleitarnos en Él es alinearnos a su camino y que haga que nuestro camino vaya por donde Él quiera, por donde pasa su voluntad. Interesante, en Hechos 16 vemos cómo el Espíritu Santo guía a la iglesia, escogiendo a Pablo, a Saulo en ese momento, y dice, el Espíritu Santo les dice, apartadme a Saulo y a Bernabé, porque van a empezar un viaje misionero. Y en el capítulo 16 de Hechos, versículos 6 y 7, dice que estaba Pablo atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Puede ser como extraño. Ellos iban a predicar la palabra de Dios. Y pueden decir, bueno, si es predicar la palabra de Dios, da lo mismo donde sea, pero está bien. No, el Espíritu Santo le dijo, no es el momento. Y ellos estuvieron atentos, estuvieron sensibles a la voz del Espíritu Santo y no les permitió predicar en Asia. Intentaron ir a Bitinia y el Espíritu Santo no se los permitió. Tenía pensado otra cosa en su camino. La importancia de estar en el lugar correcto y en el momento correcto. Son dos puntos importantes. A veces nosotros queremos estar en el momento correcto, pero no estamos en el lugar correcto. O al revés, estamos en el lugar, pero no es el momento. Y ahí tenemos que escuchar la voz de Dios, de su Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas, nos enseña las cosas que el mismo Jesús habló a sus discípulos. Uno dice, es que si yo hubiera estado en ese momento caminando con Jesús por las laderas, habiendo sido alimentado por Él, viendo sus milagros, entonces yo sería otro. Pero aquí nos dice otra cosa. Nosotros tenemos la ventaja que no tuvieron los mismos discípulos de tener toda la palabra aquí. Es increíble cómo ahora uno ve, los discípulos no fueron capaces de entender de que Jesús iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Pero ¿cómo no lo entendían si se los dijo? Es cosa que vieran, uno va ahora siguiendo, ¿cierto?, los diccionarios bíblicos, pero mira, si aquí el profeta lo decía, pero estaba clarito. ¿Cómo no lo entendían? Ahora nosotros tenemos la visión completa de la Biblia y eso el Espíritu Santo hace que Él confirme y podamos saber lo mismo que recibieron los apóstoles. Él nos enseñará todas las cosas y Él nos guiará a toda verdad. Pero debemos
saber, dejarnos guiar por el Espíritu de verdad. Y por último, el quinto punto. El Espíritu Santo nos santifica y nos perfecciona. Paso importante sin duda, en el que estamos atravesando día a día, nos santifica y nos perfecciona. Gálatas 5, 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu, vemos aquí, ¿qué produce el Espíritu Santo en nuestras vidas? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este viene a ser como el examen final. ¿Cómo estamos por casa? ¿Cómo estamos produciendo fruto? Vimos ya que primero el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos sella como creyentes, nos consuela, nos guía, nos santifica y nos perfecciona. ¿Cómo estoy con estos frutos? ¿Estoy produciendo frutos? Si vemos todo esto, amor, gozo, paz, paciencia, y son totalmente desconocidos para mí, ¿tengo realmente el Espíritu Santo en mí? ¿Qué pasa que en mí no está produciendo lo que debería producir? Si miro un año atrás o antes de la pandemia, he crecido en amor, en gozo, en paciencia. Probablemente hemos crecido, ¿cierto? En ser benignos, bondadosos con los demás. Tantas cosas que, incluso las cosas malas, Dios las utiliza para que crezcamos en Él. Contra tales cosas no hay ley. ¿Saben cuántas leyes tenemos solo en Chile? Ni siquiera hablando del mundo. Acá en Chile, un país chico, al fin del mundo, el 16 de febrero pasado se levantó la ley número 21.422 leyes relacionadas con la discriminación laboral. 21.400 leyes tenemos en Chile. Probablemente muchas ya han quedado, ya no siguen vigentes, pero ese es el número que llevamos, 21.400 leyes. ¿Y quién nos dice aquí? Con los frutos del Espíritu Santo no hay ley. En el fondo, si pensáramos en el mundo ideal, nosotros llenos del Espíritu Santo, en que en nosotros solo brota amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no necesitamos ninguna ley. El mundo sería perfecto porque cumpliendo con eso no habría maldad, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere en nosotros, que fluya ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, haciéndonos mejores. No para nosotros sentirnos mejor, sino para dar fruto para Él. Hace, ya poco más de 5 años, ¿recuerdan cuando cayó nieve acá en Santiago, el invierno del 2016? ¿Cierto, Dan? De pronto la dan porque la conejita que tiene que se llama Nieve es de esa fecha, entonces ella tiene la fecha exacta de cuando cayó nieve. Y en ese momento, no sé si alguno recuerda de los que ha ido a mi casa, teníamos una casetita atrás, en realidad era un techito, no era una caseta, era un techito que cuando llegamos a la casa que tapaba el motor, la bomba de la piscina. Obviamente con la nieve se fue para abajo, así que era momento de cambiarlo. Bien, yo dije, vamos a hacer algo bien hecho y yo mismo voy a construir una caseta. Así que me puse a trabajar, construí la caseta. Yo orgulloso de cómo me quedó mi caseta, ahora la voy a pintar. Entonces, le dije a la Katy, la voy a pintar, le puse de estos siding de fibrocemento que hacen imitación de madera, la voy a pintar color madera, se va a ver bonita, va a destacar. ¿Qué te parece? Me dijo. No, la pandereta al fondo tiene un color beige claro, así que quiero que la caseta sea del mismo color, para que pase piola. Yo quería justamente que destacara. Bueno, adivinen qué hice.
Obvio, con 15, en ese momento 15 años de matrimonio, ya experiencia, dije, lo que tú digas, mi amor, que tú quedes feliz. Y la pinté del mismo color de la pandereta, para que así, no sé, viendo así como te pasaba, se ve todo uno. Pero no destacaba como yo quería. Yo quería que se destacara mi obra ahí, pero no. Y es muchas veces lo que nos pasa con nuestra vida cristiana. Quizás el Señor nos ha dado un talento, un don, y queremos destacar ahí. Que se vea distinto color de madera y que se vea, que se destaque que soy especial. Y no es lo que quiere, no es el objetivo. El Espíritu Santo no busca eso, hacernos destacar a nosotros por sobre otros. Quiere que pasemos piola dentro de todo. ¿Para qué? Para que seamos una unidad en que el glorificado sea Jesús, Cristo. Es por eso que es importante cuidarnos, y es uno de los aspectos que ha traído conflictos en la iglesia. Cuando el Espíritu Santo es el número uno en una iglesia, algo anda mal. Como se dice, el Espíritu Santo en un desfile no va a estar ahí con la guaripola, se dice, liderando, no. Va a ser uno más. El principal es Cristo. El Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Y si vemos todos los puntos anteriores, nos lleva hacia Cristo. Nos convence de pecado. Pero el que nos compró con su sangre preciosa no fue el Espíritu Santo, fue Cristo. Él nos da la posibilidad de redención. Él nos guía, el Espíritu Santo nos va a guiar hacia la persona de Cristo siempre. Dios no nos llena de su Espíritu Santo para satisfacer nuestra vanidad espiritual. Y es tan fácil caer en eso, en sentirme más espiritual que otro, en mirar en menos al otro. No, es que yo hago esto, otro. Soy más espiritual y me creo a otro nivel. Eso no lo está haciendo el Espíritu Santo. Eso es Satanás que está tratando de atacarnos. El Espíritu Santo no va a mirar en menos al otro. El Espíritu Santo siempre va a buscar, con los dones y talentos que nos dé, que glorifiquen a Cristo. La genuina marca de una persona llena del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, hacer milagros, o esas cosas. Pero es la que nos atrae, ¿cierto? Y muchas veces las iglesias mal lo utilizan porque atrae a la gente. Oh, en esta iglesia hay un hermano, hay un pastor que sana. Y se habla en lenguas, pero de todas las lenguas habidas y por haber. Pero si esas lenguas que habla la persona no están siendo traducidas y no bendicen a la congregación, ¿para qué son? ¿Para vanagloria? De nada sirven. Una persona genuina, un cristiano genuino, lleno del Espíritu Santo, es que siempre glorifica a Jesucristo. Esa es la marca del Espíritu Santo, que siempre va a glorificar a Cristo. No a la persona, no al Espíritu Santo. No es lo principal. Nos lleva a Cristo, pero siempre Cristo es lo principal en nuestras vidas. Y ese es el deseo que puede hacer en nuestras vidas, poder conocerle más. Podamos realmente disfrutar, vivir estas cinco obras. Yo las resumí en 5, pero son muchas más que podemos identificar en la Biblia. Espero que hayan sido convencidos de pecado, sino que realmente puedan convencerse, que hayan sido sellados por el Espíritu Santo. Qué alegría saber que nos consuela, un consuelo, un acompañamiento que el mundo no entiende. Esa paz que solo Cristo nos da es porque podemos tener al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo realmente nos guíe en cada una de nuestras reuniones, nos guíe en nuestra lectura de la Biblia, que realmente nos lleve a la verdad, a no equivocarnos de tanta falsa doctrina. Y por último, que nos santifique, nos perfeccione, que cada día podamos crecer más. Recuerden que la meta es llegar a la estatura de Cristo. Es una estatura inalcanzable, lo sabemos, pero lo importante es avanzar. Estoy creciendo, estoy avanzando, que el Espíritu Santo vaya haciendo esa obra en nosotros, porque sabemos de que Dios nos prometió que Él va a perfeccionar su obra en nosotros, para la gloria de Cristo. Oremos. Gracias, Padre amado, porque cuando se fue Jesús de esta tierra, tú nos enviaste al Espíritu Santo. No estamos solos. Gracias porque
Para quienes te conocemos, en algún momento ese Espíritu Santo nos convenció de que necesitábamos, independiente de, en mi caso, haber nacido en un hogar cristiano, sabía que era pecador y necesitaba de ti. Gracias porque tú nos sellas, nos marcas como tus hijos, que somos propiedad tuya. Gracias porque tú nos consuelas, estás con nosotros, moras en nosotros en forma permanente. Gracias por tu guía, tu dirección. Ayúdanos a estar realmente atentos, a discernir lo correcto, no lo que nosotros queremos, sino tu voluntad. Y Señor, trabaja en nuestras vidas. Queremos crecer en ti, que tú nos santifiques, a mí como hijo tuyo, Señor, a nosotros como iglesia, Señor, como cuerpo tuyo. Sabemos de que no podemos ofrecerte mucho, Señor, pero si estamos dispuestos a que tú nos uses, a que tu Espíritu Santo, Señor, sea trabajando en nosotros para que tu obra, en el lugar que tú nos pongas, crezca para tu honra y gloria, Señor. Usa a cada uno de mis hermanos los talentos, Señor, tantos talentos y dones que tú nos has dado, Señor, que realmente queremos disponer a tus pies, al servicio tuyo, para que tú te glorifiques, para que más personas puedan conocerte, Señor. Vemos un mundo tan alejado de ti, un mundo con tanta necesidad, que necesita, Señor, conocerte, necesita que ese Espíritu Santo los convenza, los haga ver el error en el que están y que no se pierdan más, Señor. Gracias por este tiempo de reunión, gracias por este tiempo de vacaciones que muchos están. Y en todo, Señor, queremos darte la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.